La música se deja sentir de esta manera y por supuesto también nuestra querida amiga ya, Pepa Rul, porque ya está con nosotros la música, que se quede ahí un momentito, porque llegó el momento de la poesía de la noche y la trae como siempre en clave poético con nuestra querida Pepa Rul y Luis Pablo Núñez. Ante todo, bienvenida, muy buenas noches Pepa Rul, aquí en Fórmula Hit. Buenas noches, Pepa. Buenas noches, Leonor. Pues yo encantada, como siempre, de estar aquí contigo, con nuestros oyentes, y emocionada, porque hoy va a ser una noche un poquito especial. Es una noche especial, Pepa Rul, porque, entre otras cosas, creo que siempre hay que rendir un tributo, hay que rendir un homenaje, sentido además, cuando ha habido tanto sufrimiento, cuando la historia no puede pasar inadvertido un momento tan triste como el Holocausto. Es así que tú el día de hoy has programado realmente algo especial. Hay mucha gente conectada en este momento. Yo creo que te dejo la libertad total para dedicar este tema y por supuesto este espacio, este momento a todos aquellos que están conectados y que desde el corazón tenemos esa conexión ya contigo y con todos los que están en este momento desde Fórmula Hit. Pues sí, así es, Leonor. Tenemos la obligación de recordar y de bueno, pues velar por la memoria de todos nuestros antepasados, pero especialmente de aquellas personas que sufrieron tantísimo de una manera tan horrible y tan cruel. Y nos tiene que servir recordar ¿para qué? Para que no pase, para que aprendamos alguna vez. Y hoy, como fue el pasado día 27, fue el día de la conmemoración de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, la antigua Alemania, y realmente todos los años se hacen una serie de eventos y me pareció que teníamos que aprovechar, porque la poesía siempre hemos dicho que sirve para muchas cosas, para el amor, para la naturaleza, para reflexionar, pero también para darnos ese toque de atención al alma, para que sintamos el dolor, pero de nuevo, para que eso sea positivo, con un enfoque positivo. Y yo me gustaría hablar de tres grandes mujeres filósofas de la época de la Segunda Guerra Mundial, comentar un poquito, sobre todo ponerle voz a ellas con algunas de las frases, de las reflexiones, aunque fueron mujeres inmensas, tanto como seres humanos y como personas que escribieron muchísimo y aportaron mucho. Pero bueno, yo te digo, me gustaría ir entremetiendo con la poesía, pues las historias de estas mujeres y lo que nos querían contar y lo que nos contaron. Bueno, son momentos ideales justamente para lo que tú dices, porque la poesía abre también la puerta de la reflexión, de concentrarnos en qué está en este mundo y en nuestras vidas, mal, bien, cómo podemos, porque es muy fácil a veces pedir perdón de la boca para afuera, ¿verdad? Pero realmente no podemos admitir un perdón y luego volver a perdonar y de seguir en el... No, porque no se pueden repetir estas historias tan tristes y ya no solamente se trata de, porque hablamos en este tema, obviamente con mayor crueldad fue tratada en este caso, pues el pueblo judío, pero hablamos también de que, por ejemplo, estando aquí transmitiendo desde España, hubieron muchos españoles también maltratados en ese momento, y tú lo sabes perfectamente, en esos campos de concentración. En nuestra maravillosa gente, la etnia gitana, españoles de paso que estuvieron y que por lo que fuera, por no tener justamente claro lo que es, ¿no? Una mente abierta y ser consecuentes con que hay diferentes, aceptar que la raza no tiene por qué ser un cometido para odiar. O sea, es que todo eso que pasó en ese tiempo se sigue repitiendo y no podemos, de alguna manera, no podemos permitir que estas cosas se puedan volver a repetir. Y sin embargo, pues suenan por ahí las voces y suenan las llamadas de atención. Y desde aquí hacemos eco. Y cómo no, con la poesía, nuestra querida Pepa Rul. Pepa, la primera poesía. Yo creo que... Leonor, si tú me permites, sí. Me gustaría hablar primero
de una de estas mujeres, Sí, sí, Hannah claro. Arendt, y de alguna de sus reflexiones, y luego vamos a la primera poesía, Ujú. porque entre todos vamos a poder tener una idea mucho más profunda, ¿no? De qué estamos hablando. Como bien dice, este horror que sucedió bueno, pues de los años 1933 hasta el 43 en Europa, se repite, por desgracia, no hemos aprendido. Entonces, por eso no es solamente el pasado, es la actualidad. Y mira, de estas mujeres yo quería empezar con Hannah Arendt, como te he dicho. Ella nace en Alemania, o sea, era de Alemania, de familia judía asimilada. Bueno, significa que no practicaban el judaísmo, estaban integradas en la sociedad cristiana y no lo practicaban. Pero llega un momento en que ella, con todos los acontecimientos, pues se siente obligada a luchar por el sionismo. Le quitan la nacionalidad alemana y va a huir, bueno, se va con su familia a Estados Unidos, a Nueva York. Fue una mujer absolutamente prolífica, una filósofa muy centrada en la política, y bueno, pues a ella nos dejó un trabajo muy, muy importante, y yo quería pues simplemente repetir, ¿no? O dar voz a lo que ella nos dice en una de las obras más importantes que nos dejó, que fue se llama el libro, bueno, Eichmann, que fue un comandante, un teniente coronel de la nazi. Se llama Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. Y entonces ella se dedicó a estudiar las interioridades de ese régimen nazi. Eichmann fue llevado a Israel, capturado, y allí se le hizo un juicio. Entonces, de todo lo que va saliendo en ese juicio, ella va tratando de entender, ¿no? Esa psicología, esa mentalidad de una persona, cómo puede haber matado a tantas personas y en el fondo ser alguien que tú le ves y parece un ser pues normal, ¿no? Entonces ella trataba de dar respuesta a cómo se pudo llevar a cabo una acción criminal contra la humanidad de esta magnitud, y que pareciera que para determinadas personas que lo hicieron no había pasado nada, ¿no? Bien, pues nos dice Hannah Arendt: los judíos de la diáspora, con sus 4000 años de antigüedad, sus creaciones en el mundo del espíritu, sus empeños éticos y sus mesiánicas aspiraciones, que se habían enfrentado siempre a un mundo hostil, habían degenerado como pueblo hasta el punto de dirigirse obedientemente como corderos al matadero. Llegaban puntualmente a los puntos de embarque por su propio pie, iban a los lugares donde iban a ser ejecutados, cavaban sus propias tumbas, etcétera. ¿Por qué no protestaron? ¿Por qué subían a los trenes? Entonces analiza el por qué y concluye que solo los jóvenes se habían rebelado. Fíjate lo que nos dice. Y también nos dice que realmente cuando todos o casi todos son culpables, nadie lo es. Y que un tal alejamiento de la realidad y reflexión en uno pueden generar más desgracias que todos los impulsos malvados intrínsecos al ser humano. Es decir, esto lo dice Hannah Arendt: el mal puede ser obra de los que renuncian a pensar. Fíjate qué mensaje. Ujú, Diciendo, ujú. los que miraban para otro lado, los que no quisieron creer lo que estaba pasando, los que no les interesó creer en lo que estaba pasando, quizás fueran realmente los que propiciaron que eso sucediera. Bueno, este es el mensaje y la lección que nos deja Hannah Arendt. Y ahora, pues sí, podemos ir a Ujú. la poesía que ha elegido Luis Pablo, que también es de un escritor judío, y cuando la digamos, después si quieren un pequeño comentario y continuamos. Muy bien, pues escuchemos la poesía de Luis Pablo Núñez y bueno, el título es Mi padre, de Shlomo Ovayu. Yo no sé si está bien la pronunciación, tú me rectificas, Pepa. Sí, sí, está bien. Entonces, de Shlomo Ovayu, aquí en Fórmula Hit, en este momento, Luis Pablo Núñez y esta poesía que, claro, también sale del alma. Mi padre. Mi padre, un judío impuro. Poema de Shlomo Abayú. Era algo inexplicable, como oír el leve zumbido de un desgraciado planeador. Con un sorprendente salto,
Mi padre salía de nuestra negruzca tienda de refugiados recién llegados a Israel. Era una escena recurrente, un ritual que yo nunca me perdía. Con su índice a los cielos y en una voz burlona e insultante, imitando a sus arrogantes y soberbios sargentos turcos, me preguntaba: ¿Salamón Usharmi? ¿Un judío cobarde puede volar como una pelota? Estupefacto, enmudecido, yo esperaba la respuesta conocida. Sin olvidar ni perdonar ninguna de las injurias y humillaciones de la esclavitud en las crueles montañas de Anatolia, con satisfacción, mi padre respondía: Salamón Uchar, Salamón Uchar. El judío cobarde vuela y vuelve a volar. Fui testigo de cómo mi padre, un ordinario Pis Yahudi y Shifut, sucio judío impuro, recuperaba su dignidad frente a su hijo de 10 años, su único público en aquel ritual. Qué sentimiento, Pepa, qué sentimiento, sí. Luis Pablo Núñez. Maravilloso. Mi padre, ¿no? ¿Cómo comienza? Sí. Un judío impuro, de Salomón Abayú, recitado por Luis Pablo Núñez, realmente nos llega al corazón, con mucho sentimiento. Muy emocionante, sí, la verdad, porque te das cuenta que ahí estamos hablando un poco en parte de lo que decía Hannah Arendt, ¿no? ¿Por qué se dejaron llevar como corderos al matadero? Eran cobardes. Entonces aquí realmente en este poema lo que está diciendo, que luego lo veremos que otra filósofa también habla de ello, y es que cuando las personas están sometidas a una situación tan tremenda, se denigran, pierden la dignidad, pierden la confianza, y ya creen que son cobardes, no, son personas que tienen que sobrevivir en un entorno tremendo. Entonces también es un canto a favor de la libertad, ¿no? Dice, el judío sucio vuela. Quiere decirse que al final esto es los totalitarismos los que ponen al ser humano, y no solo los totalitarismos, sino en muchas situaciones el ser humano pierde su dignidad. Y cuando pierde su dignidad ya no es capaz de acceder a la libertad. Pero en este poema el padre está junto a su hijo todos los días repitiendo un ritual para decir: soy libre, puedo volar. ¿Te das cuenta? Y mira, la música, sabes que como siempre, bueno, la pongo yo, tengo ese gran honor, y es una nana de Centro Europa, una nana judía de Centro Europa, que también se llama Oysen Pripetchik, que es en torno al hogar, en torno a la estufa. Habla de un rabino que está enseñando a los niños el alfabeto hebreo, el alfabeto. Y le dice la importancia del estudio y también que detrás de ese alfabeto, cuando sean mayores, van a entender el dolor y el sufrimiento que hay, ¿no? Y esta nana también sonó en algunos campos de concentración. La música le pusieron otra letra, pero de los campos, ¿no? Entonces por eso creo que ha sido como muy adecuado ponerle esa música. Bien, pues si quieres comentamos sobre las otras dos mujeres maravillosas y sí, por favor, inmensas. Claro que sí. Mira, todas mujeres que alzaron su voz en aquel momento. Es decir, Hannah Arendt decía, el mal puede ser obra de los que renuncian a pensar. Pero aquí tenemos a varias mujeres, y habría más seguro, pero yo traigo hoy dos que no renunciaron a pensar y que no renunciaron o que no acallaron su voz. La siguiente se llama Edith Stein. Ella nace en Polonia en 1891, también de familia judía, claro, y cuando tiene en el 1921, previamente en la Primera Guerra Mundial, ante los horrores que ve, se hace enfermera y trabaja en un hospital, ¿no? Para los que llegan de la guerra heridos. Y tras una crisis existencial en 1921, fíjate,
lee a Santa Teresa de Jesús. Y esto le hace convertirse al catolicismo, es decir, una mujer judía convertida al catolicismo. Ella ingresó en el 1933 en la Orden del Carmelo de Colonia, con el nombre de Sor Teresa Benedicta de la Cruz. Bueno, pues antes de llegar al convento ya iban 6 baúles cargados de libros que la precedían, como también su admirada Teresa de Ávila, ¿no? Que decía que el leer es para el alma como el comer para el cuerpo. Y Edith Stein fue, al final murió y fue una víctima y mártir en el campo de Auschwitz, junto con su hermana Rosa, y ella pues fue beatificada y considerada como una mujer judía y mártir por la fe católica a los 51 años cuando murió. Esto fue porque se refugió en Holanda. Holanda fue uno de los pocos países que no siguieron al régimen nazi y no entregaron a los judíos. Y allí en Holanda, incluso unos obispos católicos, fíjate, predican contra lo que están haciendo, ¿no? Los nazis con los judíos. ¿Qué hacen los nazis? Pues en 1942, como represalia, arrestan a una serie de monjas y curas, entre los que estaba Edith, y los ingresan en los campos de concentración. Imagínate. Bueno, pues ella nos va a decir y va a alzar su voz, porque escribe una carta, se atreve a escribirle una carta nada menos que al pontífice, al Papa. Y fíjate lo que le dice al Papa, esta mujer, que es una monja del Carmelo. Como hija del pueblo judío que, por la gracia de Dios, durante los últimos 11 años también ha sido hija de la Iglesia Católica, me atrevo a hablarle al padre de la cristiandad sobre lo que oprime a millones de alemanes. Todos nosotros, que somos fieles hijos de la Iglesia y observamos las condiciones imperantes en Alemania con los ojos abiertos, tememos lo peor para el prestigio de la Iglesia si el silencio se prolonga por más tiempo. Fíjate qué valentía. Bueno, pues esta era otro ejemplo de filósofa. Ella también estudió filosofía y también llegó a vivir lo que era la expresión, o sea, la mística, De manera que tenemos otra persona que bueno, no está, es conocida, que hay personas católicas que sí la conocen porque la beatificaron, pero no se sabe tanto de que en una misma persona podía coincidir. Pero esto también obviamente es por sus orígenes. Y por otro lado es que me has hecho recordar algo, que tuve la suerte de estar en este lugar maravilloso que es Salamanca, la puerta cultural al mundo. ¿Y sabes qué hice? Fui al cementerio de Salamanca y fui con mis piedrecitas a dejarle ahí a sus restos, ¿no? Simbólicamente, digo, pues me voy a acercar. Y yo pensé que iba a ser la única, pero por lo visto tienen justamente esa dedicación especial de llegar a este lugar y dejarle las piedras recordando sus orígenes también de en este caso, de tremenda mujer, ¿no? Que muy vinculada a la fe católica por las circunstancias que fueran, pero que con esa posibilidad que nos da a conocer su origen, ¿no? Teresa de Jesús, en Alba de Tormes, pues cuentan también su historia y en el mundo entero, además, que el mundo, y así como ella hay muchísimos, también en el mundo católico, que por las circunstancias, digo, ya que fueran que aquí hay temas de investigación, pues se vuelven al catolicismo, ¿no? Bueno, mi querida Pepa. Perdona, el caso de Teresa de Jesús, sí. Ella también era de origen judío. Sí, es lo que te decía, es por ella que te estaba, claro, en el momento que totalmente. Me estás... Claro. Por eso lo comentaba también, ¿no? Trayendo a este recordatorio que tengo de las piedras colocadas en el lugar donde también están los restos. Bueno, Pepa, yo creo que la poesía no se deja esperar. Ya estamos pasando las 21:30, ¿no? 21:33 y ya en un momento estamos con más gente aquí, la poesía de la noche. Bueno, pues entonces vamos a la poesía y otro día, en otra ocasión,
pues seguiremos hablando de mujeres tan interesantes, tan maravillosas, por que supuesto. nos aportan tanta luz. Es que claro que sí. De eso se trata, ¿eh? Lunes cultural, lunes poético, lunes de la mujer, pero lunes para todo, para la familia, para conocer, para sentir y para poder expresar esos sentimientos a través de la poesía. La poesía que viene, cuéntales a nuestra gente maravillosa, el título, mi querida Pepa. Pues mira, la poesía que viene se llama La Plaza de la Libertad, que es una plaza de Salónica, la ciudad de Grecia, a donde fueron muchísimos judíos sefardíes, la gran mayoría de la población, antes de la Segunda Guerra y del horror nazi, pues estaba prácticamente habitada por sefardíes. Entonces, aquí también ellos sufrieron muchísimo, porque ya digo, fueron prácticamente exterminados, casi una ciudad entera. Habían estado 3 siglos ahí viviendo, pues vamos a decir, relativamente tranquilos, después de la expulsión de aquí de la península, pero llega esta situación y van a tener que sufrir muchísimo. Y bueno, pues algunos sobrevivieron. Y hay una poeta en Israel, que además es amiga y la quiero mucho, que se llama Margalit Matitiahu, cuya familia pues prácticamente fue exterminada por los nazis y los recogieron de Salónica. Ella vuelve después, en el año 86, a recorrer los pasos por donde había estado su madre y realmente capta lo que había en esa plaza, ¿no? Ese dolor, todo eso ella lo capta y escribe este poema. Entonces está escrito y está recitado lo recito yo en sefardí, en la lengua en judeo-español, y creo que, bueno, pues hay algunas palabras que a lo mejor no se van a entender exactamente, pero creo que merece la pena escucharlo en la lengua original y podemos aclarar algo más posteriormente si nos da tiempo. Bueno, Margalit no es la primera vez que la tenemos aquí en nuestro programa y por supuesto la poesía en voz de nuestra querida Pepa Rull, muy rescatable en idioma original, judeo-español y, como no, aquí en Fórmula Hit. Sí, déjame... La Plaza de la Libertad. La plaza donde los judíos de Saloniki fueron recogidos y mandados a los campos de concentración. En la plaza aposaba la calladez, mas nuestros oídos sentían el ruido que subía del tiempo pasado. Las ventanas de las casas nos miraban con ojos extraños y una negregura enloquecida parecía bajar de las águilas arrebatadoras vestidas de maldad. La plaza nos hacía cinios invisibles. La calladez corría gritando en nuestras venas. En la longura, la mar quedaba blue como el cielo, mas nuestros muchos se empretecían. La Plaza de la Libertad topa hoy abrigo bajo la sombra de los árboles, abocados por el pesgor del verano, y de una manera de libertad tímida continúa a circular el movimiento. Mas de las ventanas que siempre van cazando la luz, nunca no podrá fuir la oscuridad. Poema de Margalit Matitiahu, 1986. Qué lindo momento, la poesía de la noche, Pepa Rull, Luis Pablo Núñez, como siempre agradeciendo su participación a primera media hora del programa. Nos hemos extendido un momento, unos minutos más, pero realmente muy convencida de que es necesario. No solamente dar ese reconocimiento una vez al año, sino recordarlo siempre que sea necesario y alzar la voz como lo decían hace un momento, ¿no? Hay que rescatar, hay que alzar la voz, hay que tratar de que el cometido de la fuerza de la verdad llegue a otros y que se hagan escuchar esas voces que muchas veces están pues ocultas bajo la opresión, el peligro de perder inclusive la vida, ¿no? Como fue este momento tan angustioso en la historia del mundo. Así es. Pepa Rull,
Será Bueno, hasta la próxima semana, pero tú me tienes que contar la próxima semana de qué mujeres vamos a hablar. bueno, se nos ha quedado alguna en el tintero y hablaremos de ellas, pero lo entremeteremos con otros temas también. Y yo quería decir que sí, que hoy el programa ha sido especial porque lo hemos hecho con esta conmemoración, con poesía que llegue al alma, y que nos traiga luz, porque hemos venido aquí, yo creo, es mi humilde opinión, para mejorar un poco, ¿sabes? Para que como seres humanos todos pongamos nuestro granito de arena. Entonces, si nos ha llegado y nos hace sentir, ¿no? Y pues seguro que haremos cosas para que esto no suceda y para que tengamos un mundo mejor a pesar de tanta dificultad como tenemos por delante, ¿no? De manera que yo quiero terminar con ese mensaje positivo de que siempre del mal se puede hacer el bien y de la oscuridad viene la luz. Y eso es lo que espero Ese es que el para todos los que no cometido. están... Es Claro, el exactamente. cometido, o sea, No, si no, no sufrimos y tenemos que aprender de la caída y tenemos que tratar de mantenernos así es. siempre en pie, pero son fases que hay que, para poder alcanzar seguramente la gloria bendita del cielo, pues habrá que aprender, pero ojo, que eso no quiere decir que constantemente nos cacheteen y nos den en el alma, ¿eh? Hay que perdonar, pero no seamos ingenuos, hay que también levantar la voz. Y bien por Pepa Rul, con este momento especial, muchísimas gracias Pepa, Luis Pablo Núñez, a los dos. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Leonor, porque nos prestas el espacio para que podamos alzar la voz también, todos aquí. Y nada, a nuestros oyentes, a nuestros amigos, pues un fuerte abrazo y agradecer a Fórmula Hit Radio, que nos permite tanto a Luis Pablo Núñez como a mí, pues hacer que la poesía se vaya conociendo y se vaya sintiendo en sus diferentes vertientes. Hoy tocaba esta. Muy bonito. Pues Pepa Rul, será hasta el próximo lunes, como siempre. Hasta el próximo lunes. Un abrazo, todos. Pepita. Buenas Gracias. Pues sí, nosotros nos quedamos aquí en Fórmula Hit, queridos amigos, no se vayan, pero ya saben que estamos con ustedes hasta las 23 horas. En un momento ya están con nosotros.